Buenas noches, seguimos en el especial informativo que arrancamos a las 9 menos cuarto de la mañana en esta jornada especial en el Congreso de los Diputados, donde se está celebrando, bueno, ha finalizado hace unos minutos, pero desde donde ha comenzado desde las 9 en punto la moción de censura presentada por Pedro Sánchez contra Mariano Rajoy. La verdad que a esta hora de la noche todo apunta a que mañana Mariano Rajoy va a dejar de ser presidente del gobierno y Pedro Sánchez tiene ya los apoyos asegurados para llegar a la Moncloa. Juanma Prenoya, buenas noches. Buenas noches, Javier Torres. Mariano Rajoy, que pasa a la historia como el primer presidente del gobierno expulsado de la Moncloa por una moción de censura, y muchos todavía siguen sin entender por qué quiere llevarse ese título, por qué no dimite antes de las 2 del mediodía de mañana, hora límite en la que comenzará la votación de esta moción de censura. Hasta entonces tendría tiempo para dimitir y evitar que Pedro Sánchez se instaure como nuevo presidente del gobierno. Es curioso que esta decisión haya sido anunciada por María Dolores de Cospedal a primera hora de la tarde. Pensábamos que podría dilatar el presidente del gobierno hasta la última hora de hoy o incluso hasta la mañana de mañana, pero ha llegado un punto en el que el Partido Popular ha decidido que no debe dar ese paso hacia un lado, el Partido Popular o Mariano Rajoy, porque según palabras, Javier, de la propia secretaria de organización, secretaria general del Partido Popular, no creen que pudieran presentar un candidato con los suficientes apoyos para sustituirle. Así es, Juanma. Bueno, esta tarde el señor Rajoy no se ha presentado, ni siquiera ha estado físicamente en el Congreso de los Diputados. Por la mañana, como decimos, la sesión comenzaba a las 9. Rajoy tenía sendos enfrentamientos tanto con el secretario de organización del Partido Socialista, José Luis Ábalos, como posteriormente con el líder del Partido Socialista, secretario en general, Pedro Sánchez, y líder de la moción. Bueno, pues por la tarde a la 1 había un receso y ya Mariano Rajoy no volvería al Congreso de los Diputados. Muy por el contrario, el presidente, todavía presidente del gobierno, estaba reunido con algunos ministros en un restaurante de la calle Alcalá de Madrid. Hasta hace unos minutos no tenemos noticia alguna de que haya abandonado el restaurante. A lo largo de la tarde se ha especulado con la posibilidad de que efectivamente Mariano Rajoy presentara la dimisión para evitar que Pedro Sánchez llegue a la Moncloa de la mano del Frente Popular, de la mano de partidos independentistas como Esquerra Republicana, como el PDeCAT. Ambos partidos no lo ocultan y desde hace ya varios meses pues su hoja de ruta es bastante clara. Su objetivo es proclamar la República Catalana, también de la mano de los proetaras de Bildu y también de la mano de Podemos. Sin duda Pedro Sánchez no lo va a tener fácil poner de acuerdo a todas estas fuerzas, puesto que cada una son muy distintas y algunas de ellas son manifiestamente contrarias a los intereses de España. Juanma, si te parece, vamos a ver lo que decía, lo han mencionado anteriormente, la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal. Mariano Rajoy, el presidente Rajoy, no va a dimitir. Si el Partido Popular y el propio Mariano Rajoy pensáramos que eso fuera bueno para el interés general de España y para que el Partido Popular siguiera gobernando, que creemos que es lo mejor para nuestro país, que le da estabilidad y garantía de futuro, haríamos lo que fuera menester. Y desde luego, créanme si les digo que él lo haría, el primero. No tapen la vergüenza de apoyar este gobierno diciendo algunos que si Mariano Rajoy dimite todo se soluciona, porque eso no es verdad. Es completamente falso y, por lo tanto, no lo va a hacer. Y no lo va a hacer porque sería un ejercicio estéril en este sentido, porque no beneficiaría en nada al interés general de España ni al interés del Partido Popular, que en este caso van de la mano. No sabíamos cómo acabaría toda esta historia, pero algo sí que teníamos seguro. La llave la iba a tener sí o sí el Partido Nacionalista Vasco, como en tantas otras ocasiones durante nuestra democracia. Ha sido un partido independentista, un partido nacionalista, en este caso el PNV, el que tiene la llave de un gobierno y el que va a decidir la moción de censura que se va a ejecutar mañana, presumiblemente decimos, contra Mariano Rajoy. Hoy, Juanma, hemos querido salir a la calle, ¿no?, para preguntar a los ciudadanos qué les parecía. Sí, efectivamente, porque lo que llama a muchos la atención es que el PNV, que aprobó los presupuestos del Partido Popular después de acordar con Mariano Rajoy un nuevo concierto vasco, haya sido el que le haya dado la patada definitiva al todavía, por unas horas, presidente del gobierno. Efectivamente, Francisco Javier Torres, hemos salido a la calle para preguntar a la gente qué opinan de que sean los independentistas quienes tengan la llave de esta moción de censura. Pues que me va a parecer tremendo,
tremendo, me parece horroroso. No podemos estar en manos de una minoría y además en manos de gente tan radical. Me gustan los independentistas y entonces tampoco me gusta mucho que Pedro Sánchez se valga de esto para sacar adelante la moción de censura y ser el presidente él. Pero no estoy en absoluto de acuerdo con el gobierno de Rajoy. Por lo menos una incertidumbre que yo creo que no nos merecemos los españoles, ¿no? Con estos años que hemos pasado. No me parece bien en ningún caso. Precisamente porque si algo pretenden los independentistas es algo contrario al interés general de España. Pues yo me parece fatal, la verdad, porque veo que nuestros votos no valen lo mismo. Yo concretamente soy aragonesa y veo que precisamente, lógicamente, mi voto vale muchísimo menos que la de un catalán o la de un vasco, entonces me parece fatal. Pues si lo hacen bien y negocian con ellos una solución para evitar el colapso que ha habido estos meses, yo creo que está bien. No me parece bien, pero creo que Rajoy tiene que estar fuera como del lugar. Entonces sí que considero que se ha dado la situación para que al final Rajoy haya salido del gobierno. Pues como esto es un guarreo, pues depende de lo que le dé uno al otro y hagan el cambio de cromos, pues llegaremos a un final o no. Uno de los momentos de esta mañana en el hemiciclo se producía en torno al mediodía. Estaba Pedro Sánchez, el líder del Partido Socialista, tomando la palabra. Estaba en la tribuna de oradores. En ese momento, el portavoz del Partido Nacionalista Vasco, Aitor Esteban, abandonaba precipitadamente el hemiciclo y lo hacía para atender una llamada. Luego comentaba a los periodistas Aitor Esteban que lo hacía para hablar con la dirección de su partido, que estaba reunida en Vitoria, para decidir el voto. Bueno, me dicen que tenemos conexión ya con María Matos, con nuestra compañera que ha estado todo el día en el Congreso de los Diputados. María Matos, además, está con el exministro del Interior, Jorge Fernández Díaz. María, buenas noches. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha sucedido? No, cuidado, esto es pinchado. Bueno, ha sucedido que cuando se ponen por delante las ambiciones por el poder, a los ideales, a las convicciones, a los principios, pues dan estas cosas que a veces, como hoy y mañana, pues la realidad supera la ficción. Es decir, que en estos momentos, cuando tenemos el problema que tenemos en Cataluña, con unos dirigentes políticos sediciosos que tienen a sus dirigentes políticos fugados de la justicia, prófugos o en prisión preventiva, pues esos diputados de esos partidos van a hacer presidente del Gobierno de España al señor Pedro Sánchez, que tiene 84 diputados. Usted que ha sido ministro, mañana todos los ministros tendrán que cesar de sus cargos. No, son cesados cuando el presidente del Gobierno pues nombra un nuevo gobierno y lógicamente cesa a este. Hasta que no estén los ceses publicados en el Boletín Oficial del Estado, pues no se cesa. Primero de jurar el cargo o prometer el cargo el presidente del Gobierno ante Su Majestad el Rey, ¿no? Y a continuación nombrar a los ministros. Los ministros, sus decretos de nombramiento aparecen en el Boletín Oficial del Estado y por tanto pues a continuación toman posesión. ¿Y cómo va a ser ese nuevo gobierno que se va a empezar a formar mañana? Es una buena pregunta, porque Pablo Iglesias ya desde la tribuna ha dicho que él quiere un gobierno de coalición. Hombre, algún derecho tiene, porque tiene 71 diputados y el señor Sánchez tiene 84, por tanto, pues, y bueno, yo espero no ver al señor Tardá, como se lo he comentado, de ministro de Marina, como Lluís Companys en la Segunda República, ¿no? O ver al de Bildu de ministro de Justicia o de Interior. Es una broma, pero es que sinceramente, si no te tomas a broma esto es para llorar, porque creo que España merece otra cosa. ¿Cree que Mariano Rajoy ha hecho bien en no dimitir? Por supuesto, es que dimitir hubiera sido tanto como reconocer las acusaciones que han lanzado, ¿no? Pero es que además, si se trataba de dimitir para evitar la moción de censura, eso es falso. Es que conviene decir que lo que ha estado diciendo el señor Sánchez y el señor Rivera es falso. Quiere decir, si el señor Rajoy dimite, automáticamente, de acuerdo con la Constitución, como no hay presidente del Gobierno porque ha dimitido, el rey tiene que llamar a consulta, abrir una ronda de consulta con los dirigentes de los partidos y a continuación proponer a la presidenta del Congreso para el debate de investidura un candidato. Y lógicamente el candidato que iba a proponer iba a ser el señor Pedro Sánchez, que tiene 180 diputados. Por tanto, estaríamos en lo mismo de ahora, solo que en lugar de ser jueves y viernes de esta semana, jueves y viernes de la semana que viene. Por tanto, eso no resolvía nada en absoluto en cuanto a impedir la moción de censura. Lo digo porque a veces las medias verdades son dobles mentiras y es lo que están haciendo el señor Sánchez y el señor Rivera, diciendo que si el señor Rajoy dimite, pues se impedía la moción de censura. Se impedía la moción de censura una semana, pero al cabo de una semana se producía la investidura del señor Sánchez. Pues Fernández Díaz, gracias por habernos atendido en directo. Muchas gracias a ustedes. Palabras del exministro. Muchísimas gracias, María, y enhorabuena por tu trabajo.
Buenas noches. Bueno, comentábamos que uno de los momentos de la mañana lo protagonizaba Aitor Esteban, el que es portavoz del Partido Nacionalista Vasco, que salía atropelladamente del hemiciclo para atender esa llamada, para hablar con la dirección de su partido, que estaba reunido en Vitoria para decidir finalmente qué voto tomar en la moción de censura, que mañana se va a celebrar esta votación, para echar a Mariano Rajoy, si votaban a favor o si votaban en contra, como se ha especulado durante toda la jornada. No estaba claro en ningún caso qué es lo que iba a hacer el PNV, pero ya por la tarde el PNV sí que deshojaba la margarita. Juanma. Sí, al final es una decisión muy complicada, pero no han tenido más remedio que tomarla, viendo el rumbo del resto de los independentistas. Para el PNV sería muy complicado presentarse ante su electorado diciendo: nosotros sostuvimos en la Moncloa a Mariano Rajoy. Tan pronto como PDeCAT, Bildu y el resto de formaciones nacionalistas o independentistas se inclinaban a favor de la moción de censura, parecía claro que el PNV no tenía otra opción y que iba a dejar caer a Mariano Rajoy. Javier. Vamos a ver qué es lo que decía Aitor Esteban ya por la tarde en el Congreso de los Diputados. Nuestro voto negativo no supondría directamente una mayor estabilidad. Creemos que respondemos a lo que mayoritariamente demanda la ciudadanía vasca y al mejor ejercicio de la responsabilidad votando sí. Confío en que el diálogo prometido por usted en su discurso sea cierto y que no abuse de la prerrogativa y del privilegio que le estamos dando. Bueno, evidentemente Aitor Esteban, que por cierto ha tenido más de algún cruce de declaraciones simpático en el Congreso de los Diputados. Recordamos ese Aitor, si quieres mi tractor. El tractor. Bueno, pues hoy el tractor ha atropellado a Mariano Rajoy. A mí lo que me llama la atención es el hecho de que en el Partido Popular no exista la autocrítica. Evidentemente que vamos a ver un gobierno muy fraccionado, un gobierno en el que el Partido Socialista apenas tiene apoyos en el Congreso de los Diputados, solo tiene trocitos para intentar sacar adelante cada una de sus propuestas y va a ser bastante inestable. Pero a esta situación se ha llegado porque el Partido Popular no ha sido capaz de conseguir más apoyos o de sumar más voluntades, teniendo en cuenta que la sentencia de la Gürtel ellos sabían que iba a ser muy negativa para sus intereses. No se ha trabajado para evitar llegar a este punto. Y recordemos, si Mariano Rajoy gobernaba actualmente era precisamente gracias a la abstención del Partido Socialista. Ya estaba en una mayoría simple, sin suficientes apoyos en el Congreso desde el inicio de esta legislatura, y sabía que esto podía pasar. Sin duda. Bueno, más allá de lo que ha comentado Juanma, el Partido Socialista va a tener ahora que afrontar una tarea muy complicada, que es la de poner de acuerdo a todas estas fuerzas tan dispares y tan distintas. Este año sí que ha reconocido Pedro Sánchez que va a mantener los presupuestos que, por cierto, le aprobaron al Partido Popular, Ciudadanos y, en última instancia, el Partido Nacionalista Vasco. O sea que cuando se habla de que se alimenta al nacionalismo, esto desgraciadamente lo han hecho absolutamente todos los gobiernos desde la transición. Algunos más, otros menos, algunos más criticados y otros menos, pero al final, desde el pacto del Majestic, desde justamente después de la transición con Felipe González, Adolfo Suárez Ante, esa cesión de las competencias en educación, en fin, son muchas cosas las que han propiciado que lleguemos a una situación así. Decíamos que Pedro Sánchez tiene ahora, este año, por decirlo así, una situación más fácil, puesto que tiene los presupuestos aprobados, pero ya Pablo Iglesias le ha dicho hoy en el Congreso que espera mucho de él, que le va a exigir mucho, que no le va a regalar la gobernabilidad a Pedro Sánchez. Yo creo además, Juanma, que Pablo Iglesias y Pedro Sánchez no es que se lleven especialmente bien. Recordaremos lo que sucedía hace 2 años cuando intentaban formar gobierno, esa ronda de consultas de Pedro Sánchez, cuando se reunía con Pablo Iglesias, y Pablo Iglesias le despachaba con, no sé si decir, con algo de altivez, con bastante prepotencia, ¿no? Pablo Iglesias llegaba a la política siendo él el actor principal. Hay una frase que siempre dicen los de Podemos: queremos ser la centralidad de la política. Esto no quiere decir que sean un partido de centro, sino ser siempre la noticia. Por eso dentro del Congreso de los Diputados hemos visto a Pablo Iglesias besarse con Xavier Domènech, o hace 2 días le veíamos llorar lágrimas de cocodrilos por el asunto del comisario, el ex inspector durante el franquismo, los primeros años de la transición, Billy el Niño. En fin, Pablo Iglesias va a ser, no sé si la piedra más difícil con la que tenga que lidiar Pedro Sánchez en los próximos años, una vez que se convierta en presidente, pero sin ninguna duda el líder de Podemos no se lo va a poner nada fácil en todo lo que venga después. Sí, Fernando Valls
compañero de la información.com, ha entrado en el informativo de Intereconomía y ha especificado que, según sus propias fuentes, lo esperable es que de aquí a unos 6 meses Pedro Sánchez acabe convocando elecciones. La estrategia del Partido Socialista ahora mismo es muy clara: no desgastarse y aprovechar que va a tener la presidencia del gobierno para que su imagen mejore progresivamente de cara a unas futuras elecciones. Creo que ningún miembro del Partido Socialista puede dudar de que las elecciones no van a llegar cuando se acabe las legislaturas. Seguramente esta legislatura sea corte, es lo obvio, y la duda está en el tiempo. ¿Qué es lo que ellos quieren hacer en esos, ya sea 6 meses, ya sea un año aproximadamente? Ganarse los futuros votantes que de momento, a día de hoy, pueden estar indecisos. Los votantes que se les han ido a Podemos, los votantes que se les ha ido a Ciudadanos y, sobre todo, esos votantes que o votan en blanco o se abstienen, pero que tradicionalmente han apoyado al Partido Socialista. Y para esa labor, estoy de acuerdo contigo, Javier, tiene un duro rival, que es Pablo Iglesias. Actualmente estábamos viendo en los últimos días esos enfrentamientos cada vez más fuertes entre el Partido Popular y Ciudadanos, porque sabían que ocupaban un espectro del centro-derecha y de cara al electorado debían mostrarse más beligerantes el uno con el otro. Bueno, pues si bien hoy ha habido tiempo para el jabón y para las sonrisas entre Podemos y el PSOE, lo probable es que, según avance el trayecto a nivel de gobernanza del Partido Socialista, pues comiencen los tiras y afloja. Y la duda estará sobre todo en cómo el Partido Socialista gestiona la crisis catalana. El PSOE sabe, y se lo han demostrado las últimas elecciones, que mantenerse de perfil, ser excesivamente blando con los independentistas tiene un coste electoral. Y por eso van a tener que jugar con las dos manos, porque por una tendrán que intentar conseguir concesiones al independentismo para que les sigan apoyando, y con la otra mostrarse, por lo menos de cara a la galería, suficientemente firmes para que no se les vayan más votos aún hacia Ciudadanos. Bueno, si Fernando Valls tiene razón, y yo no lo voy a poner en duda, dentro de 6 meses Pedro Sánchez tiene a bien convocar elecciones, quien sin ninguna duda va a recibir esa noticia con muchísima alegría es Ciudadanos. Albert Rivera era la condición que le estaba poniendo al gobierno de Rajoy. No voto en tu moción de censura, pero a cambio presentas elecciones. A Pedro Sánchez le planteaba esta posibilidad, la de convocar elecciones, porque Ciudadanos, la verdad, que en los últimos meses ha venido creciendo y mucho en las encuestas. Entiende Albert Rivera que todo lo que sean elecciones en un corto plazo de tiempo pues va a beneficiar a sus propios intereses. Juanma, tenemos además la historia de Jordi Puigneró, que es el nuevo conseller. Estábamos precisamente hablando de Cataluña, de cómo va a poder gestionar Pedro Sánchez esa crisis catalana, y es muy complicado relacionarse, hablar, dialogar con gente que considera que eres inferior o que incluso te califica como mongol, porque así, con estas durísimas palabras, ese consejero que forma parte del nuevo gobierno de Quim Torra se dirigía en repetidas ocasiones en las redes sociales hacia el conjunto de los españoles. Hemos recopilado sus mayores rajadas, sus insultos más graves, para ejemplificar una vez más cómo el nuevo gobierno de la Generalitat, a pesar de que cumple los cánones legales, sigue siendo de lo más xenófobo, o por lo menos basado en el odio hacia todo lo que significa España. Este es Jordi Puigneró, el nuevo consejero de Políticas Digitales y Administración Pública de la Generalitat. Ingeniero y experto en ciberseguridad, además de veterano militante de Convergencia. Un hombre familiar y amante del trekking. King Mandalín, yo soy chino mandalino. Está muy triste. Pues no, ni es chino mandarino ni está triste, sino que es independentista catalán y está cargado de odio. Al igual que su presidente, Quim Torra, sus redes sociales desbordan xenofobia y antiespañolismo. Un intelectual español hablando de federalismo es como un marido alcohólico maltratador diciendo cambiaré el día que la mujer está haciéndole las maletas. Esta despreciable comparación es solo una de las incontables veces que tecleó a base de bilis. Un año más, los presupuestos generales del Estado español roban a los ciudadanos de Sant Cugat el equivalente a 100 millones de euros. En este tuit vemos cómo se apunta al manido España nos roba. En otras ocasiones aseguró que el ADN español es jacobino, es decir, centralista y sanguinario. La colaboración público-privada forma parte del ADN catalán. En cambio, los que queréis todo público tenéis ADN jacobino español. Y ojo, porque a veces ni le apetecía demasiado escribir y directamente simbolizaba nuestro país con una caca.
Sin embargo, su peor insulto ocurrió durante los Juegos Olímpicos de 2012, en los que, tras una medalla para la delegación española, escribió esto. ¿Sabéis cuál es la diferencia entre un español y un mongol? Una medalla. Queda claro, mientras que en el Govern se hacen las víctimas y piden diálogo a Madrid, tanto su presidente como sus consejeros presumen de su odio y asco a todo lo que signifique España. Va a tener complicado Pedro Sánchez, a no ser que, como bien comentábamos antes, Juanma, convoque rápidamente elecciones, pero explicar, en fin, sus socios, sus nuevos socios de cama, ¿no? Este nuevo gobierno que va a estar apoyado por los que hace 3 telediarios estaban dando golpe de Estado, el RC, PDeCAT, cuyo líder, Carles Puigdemont, sigue huido de la justicia, se supone que está en Alemania, y Pedro Sánchez a su electorado, en fin, que no comparte las tesis nacionalistas ni las tesis independentistas. La izquierda hace, desgraciadamente, tiempo que se echó en manos del independentismo, pero mucho electorado del Partido Socialista no va a entender, y más, yo creo, los del sur, el PSOE andaluz, donde además rivaliza con Susana Díaz, no va a entender en ningún punto este pacto, ¿no? Este gobierno de llevar adelante con estas fuerzas separatistas. Además, en el País Vasco, además del PNV, que mañana va a votar que sí a la moción de censura, está también Bildu, partido proetarra, y sin duda que esto hay muchos militantes socialistas vascos que se van a sentir muy incómodos con que Bildu haya apoyado esta moción. Veremos a ver si finalmente, como decimos, el gobierno tiene una duración escasa, y en ese caso pues tampoco se vería muy comprometido Pedro Sánchez, puesto que los presupuestos del año 2018 ya están aprobados. Sí, yo creo, Javier, que efectivamente el recorrido de este gobierno es muy corto, porque Pedro Sánchez sabe que no puede ir de la mano de estos socios de gobierno que tú has citado. Para el Partido Socialista no los considera socios de gobierno, simplemente son intermediarios en esa moción de censura que al final ha quitado al Partido Popular y a Mariano Rajoy de las instituciones, palabras que hacen tanto PSOE como Podemos propias. Lo que ellos consideran es que han facilitado en los nacionalistas este cambio de gobierno, y que entonces, cuando Pedro Sánchez comience a gobernar, a partir de mañana a las 2:30 del mediodía, se verá quién apoya y quién no apoya. Lo único que tiene seguro ahora mismo Pedro Sánchez es que Podemos, de inicio, va a apoyarle, pero viendo cómo se comportan los nacionalistas, como hemos visto en este vídeo, no creo que pueda esperar jamás una mano tendida de quien destila tantísimo odio. Así que va a tener muy difícil gobernar, muy difícil sacar adelante cada una de sus propuestas, y tiene bastante territorio por andar de aquí a los próximos 6 meses el presidente del gobierno. Muy brevemente, antes de que nos den las 10 y nos tengamos que ir con el gato al agua, que hoy, como saben ustedes, se hace desde Ávila. Bueno, hoy la otra noticia del día no tiene nada que ver con la política, tiene que ver con el deporte. Ha sido la dimisión de Zinedine Zidane como entrenador del Real Madrid, después de conseguir la última Copa de Europa, la número 13 en la historia del Real Madrid, la tercera en su palmarés como entrenador merengue. Zinedine Zidane pues sorprendía a propios y extraños, Juan Manuel, anunciando que se marcha. Sí, una noticia totalmente inesperada, ya no solamente entre la prensa, sino dentro del propio madridismo. Ayer a mediodía se reunía por sorpresa en la sede de ACS con Florentino Pérez y especificaba al presidente del Real Madrid su deseo. Tenía que marcharse del Real Madrid porque consideraba que su ciclo había terminado. No está desgastado, no está desanimado, considera que tiene fuerzas para seguir hacia adelante, pero lo que Zidane cree es que su mensaje no está calando entre la plantilla. No hoy, es muy complicado pensar eso después de ganar la 13ª Champions, 4 títulos en la última temporada del Real Madrid, sino de cara a futuro. Él considera que cada vez llega menos a los jugadores y que por tanto es mejor dar un paso al lado y que llegue alguien nuevo que sepa tirar de ellos. Estamos viendo el mensaje de despedida de Sergio Ramos, el capitán del Real Madrid, que al final personifica todo lo que opina la plantilla de su ya ex entrenador. Gracias por 2 años y medio de fútbol, trabajo, cariño y amistad. Te vas, pero tu legado ya es imborrable. Sin duda alguna, Zinedine Zidane es uno de los 3-4 jugadores más importantes de la historia del Real Madrid, tanto por su ciclo en el terreno de juego como por su segundo ciclo en los banquillos. Javi, yo creo que cualquier madridista tiene que estar hoy muy triste, porque el legado de Zidane en estos 2 años y medio es insuperable. Juanma, tú, además de ser madridista y muy madridista, eres el experto en deportes de esta casa, de Intereconomía. Entonces yo te quería preguntar, si Zidane ha dicho por un lado que se sentía con fuerzas, ¿a qué se refiere con que su mensaje no cala en la plantilla? Porque si tenemos en cuenta el rendimiento, nadie puede poner en duda de que la plantilla no esté confiada. No sé si tú tienes alguna otra información. ¿A qué se está refiriendo aquí el astro francés cuando dice que su mensaje no cala? ¿Acaso los pesos pesados, Sergio Ramos,
Cristiano Ronaldo, Luka Modric, ¿no están con el entrenador? No, están totalmente, toda la plantilla está al 100% con su técnico. ¿Cuál es el problema? Que Zidane ha detectado ciertos síntomas de hastío en la última temporada, principalmente en Liga y en Copa. El Real Madrid ha finalizado la Liga a 13 puntos del campeón, en Copa del Rey fue expulsado por el Leganés, perdiendo además en su propia casa. ¿Qué es lo que piensa Zidane? Que sus jugadores en la Champions se transforman, se convierten un poco en superguerreros y que por tanto pueden aspirar a todo, pero que en Liga o en Copa este año han podido en cierta forma dejarse llevar y él se considera responsable, cree que su mensaje no ha calado, que sus métodos no han sido efectivos para motivarles lo suficiente. Por tanto, ¿qué es lo que él cree? Si continuamos una temporada más, posiblemente a lo mejor en Champions mis jugadores sí que den ese rendimiento, pero más allá de esa competición, la competición fetiche para el madridismo, no creo que pueda impulsar suficientemente de este vestuario, por tanto mejor doy un paso al lado. Y ahora mismo Florentino Pérez tiene un problema muy serio porque la sombra de Zidane es demasiado elevada y va a ser muy complicado encontrar un sustituto digno de ese banquillo. Yo creo que en la vida, también obviamente en el fútbol, en todos los ámbitos, es muy importante saberse ir. Yo creo que Zidane, cuando era futbolista, se caracterizaba por su elegancia. Yo creo que uno de los jugadores más finos que tanto Juanma como yo, que somos de la misma generación, hayamos podido ver en un terreno de juego. Pero también creo que Zidane es una persona elegante y que cuida mucho las formas, es una persona muy educada y creo que con esta decisión pues ha acertado plenamente marchándose. Yo creo que el Real Madrid tiene una grandísima plantilla, sin ninguna duda el año que viene podría haber seguido optando a luchar por la Champions, por la Liga y por la Copa. Plantilla, no creo que fuese una cuestión lógicamente de plantilla, sino que ha entendido Zidane, Juanma, que su momento ya ha acabado, que todo lo que tenía que aportar al Real Madrid como entrenador, pues ahí están los títulos, ¿no? Encima de la mesa, 3 Copas de Europa. Zidane llegó, corrígeme si me equivoco, en enero de 2016. El 4 de enero de 2016. Sustituyendo a un fracasado Rafa Benítez. El Madrid estaba desahuciado en Liga, no apuntaba esa temporada que fuese favorito a ganar la Champions, pues luego Zidane gana la Champions en Milán al Atlético de Madrid. Esa temporada coge las riendas del Real Madrid, de un Real Madrid que acaba de recibir un 0-4 en el Bernabéu contra el Fútbol Club Barcelona. Consigue disputar la Liga contra el Barça hasta la última jornada, quedándose a solo un punto, una Liga en la que hubo bastantes escándalos arbitrales que hubieran no haberse producido, inclinado la balanza hacia el Real Madrid. Consigue hacer un papel en Champions espectacular. En Copa del Rey no pudo competir porque había sido eliminado el Real Madrid después de ese escándalo en Cádiz, con esa alineación indebida de Serisev. Gana la Champions y la temporada siguiente hace un doblete de Liga y Champions, algo que no ocurría en el Real Madrid desde los años 50. Para un año después ganar la tercera Champions consecutiva, hito que jamás nadie ha conseguido. Creo que posiblemente después de Miguel Muñoz, Vicente del Bosque sea el mejor entrenador del Real Madrid, mejor que del Bosque seguro, y posiblemente a la par que Miguel Muñoz. Juanma, muy breve, nos quedan unos segundos. ¿Crees que va a Florentino a fichar un perfil de entrenador similar al de Zidane? Sí, creo que va a ser un entrenador que sepa estar al lado de su plantilla, pero con un poquito más de ánimo para introducir los cambios necesarios. Yo apuesto por Joachim Löw. Juanma Perenoya, muchísimas gracias. A ti. Hasta aquí toda la información. A las 10 en punto, en apenas 20 segundos, va a comenzar el gato al agua desde Ávila. Por supuesto, el mejor análisis y el mejor resumen de todo lo que ha acontecido hoy en el Congreso de los Diputados con esa moción de censura contra Rajoy. Muchas gracias.